Bueno, tal como decíamos, en realidad el psiquiatra es más que un medicador, que un médico que indica antidepresivos, ansiolíticos o psicofármacos. También existen, obviamente, la posibilidad de medicar a través de algunas sustancias que no son psicofármacos, como por ejemplo los aminoácidos, como por ejemplo las peptonas, las vitaminas, etc. Y también existen otros tipos de tratamientos como la terapia electroconvulsiva, de la cual en algún momento hemos hablado, que son métodos más bien físicos para el tratamiento de la depresión o ansiedades. Hoy vamos a hablar de dos situaciones, de dos equipos, de dos tratamientos puntuales que pueden ayudar sobre todo a aquellas personas que no pueden recibir algún psicofármaco porque de repente rebotan el psicofármaco, es decir, no toleran los psicofármacos, o a veces algunas personas que prefieren el uso de estimuladores físicos y no estimuladores químicos a nivel cerebral. Si el señor director nos acompaña, vamos a ver la siguiente placa. Ahí tenemos dos nombres, uno se llama CES, que significa estimulación electrocraneal, ya vamos a ver lo que es, no se asusten por el nombre, y la otra se llama la luminoterapia, que es la terapia a través de la luz, que es un aparato, un equipo que simula ser la estimulación solar. En el CES, que es la estimulación electrocraneal, se usa mucho para el estrés y la ansiedad. Después tenemos imágenes que ya vamos a ver. Se lo utiliza, son 2 clics que normalmente se ponen en los pabellones auriculares. El equipito es un equipo muy chico, es un equipo que tiene el tamaño aproximado de un celular. Tiene una digamos, batería de 9 voltios, es decir, para que usted entienda lo que es una batería de 9 voltios, es la que utiliza una linterna común, la que utilizan los juguetes de los niños, es decir, que es totalmente inocua, inclusive tiene 1,5 miliamperes, es decir, que es considerado no nociva para el cuerpo. Normalmente con esta estimulación en los pabellones auriculares, lo que se logra es que esa estimulación llegue hasta el sistema límbico y el centro del cerebro, produciendo una estimulación física eléctrica pequeña para que las neuronas empiecen a funcionar. Siempre recuerde que las neuronas del cerebro se mueven o se abren y se cierran por estimulación física, por cambios químicos de potenciales. En la misma imagen vamos a ver que al lado donde dice luminoterapia se utiliza mucho en las depresiones estacionales. ¿Qué son las depresiones estacionales? En realidad dice depresión estacional, pre y posparto, trastornos del sueño y el trastorno disfórico premenstrual. La más importante en donde se la usa es en la depresión estacional. Estas son las depresiones que aparecen normalmente aquí en la Argentina en otoño y en invierno, es decir, aparece en momentos en donde el sol se deja ver menos durante el día y hay personas que al recibir menor cantidad de lux, que es la energía solar, el paciente se empieza a deprimir porque ya tiene predisposición. Hay muchos pacientes que nos dicen en febrero, recuerden que yo en abril me empiezo a deprimir. Esos son los pacientes que tienen depresiones estacionales. Muchas veces la estimulación lumínica, que simula ser la estimulación del sol y da la misma cantidad de luz con la protección de los rayos ultravioleta, suele ser un tratamiento opcional. También se utiliza mucho este método en los trastornos del sueño, por ejemplo, aquellas personas que normalmente tipo 7 de la tarde, 7 y media, 8 ya empiezan a dormitarse, es decir, se eleva anticipadamente la melatonina y baja mucho la serotonina de golpe. Lo que normalmente hacemos es estimular a este paciente para que la serotonina se siga manteniendo elevada. En la próxima diapositiva, si el señor director nos acompaña, vamos a ver 2 imágenes. Ahí a su izquierda de la pantalla tiene el CES, ahí tiene los 2 clics en los pabellones auriculares la señorita. Evidentemente el tratamiento es ese, normalmente estas estimulaciones se suelen usar hasta 2 veces por día, una vez a la mañana, una vez a la tarde, durante 30 a 45 minutos aproximadamente. Al principio se puede hacer en el consultorio, después posteriormente si el tratamiento y la paciente responde puede adquirir el equipo o el aparato, que es una cosa muy sencilla. Y en la otra imagen vemos una señorita que está frente a una pantalla. Normalmente esas pantallas es una luz especial protegida por una pantalla que la protege de los rayos ultravioleta. Está aproximadamente a 50 a 100 centímetros de la pantalla. Normalmente puede leer, como también ahí se está viendo que puede leer. Tiene algunas características, normalmente
puede dar algún efecto colateral muy suave, que en un ratito ya lo vamos a comentar, y eso muchas veces con 45 minutos a la mañana de exposición, el paciente sale con mayor tipo de energía. Eso se usa mucho en los países nórdicos, como por ejemplo en Suecia, en Noruega, en la parte norte de Francia, en algunos lugares en España también se utiliza mucho, es decir, la exposición de manera repetida para disminuir o no usar algún psicofármaco en aquellas personas que, por ejemplo, no deseen o no pueden por cuestiones de índole biológica. Si pasamos a la próxima placa, vamos a ver algunas preguntas que muchas veces nos hacemos sobre estos temas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿por qué no escuché hablar de estos tratamientos? Bueno, la razón es muy simple, porque en los tratamientos psiquiátricos en realidad existen métodos químicos y métodos físicos. Si predominan los métodos físicos, lo hacen en detrimento de los métodos químicos. Entonces, aquellos que producen químicos para la psicofarmacología, para la medicina, para la psiquiatría, se pueden sentir perjudicados. En la misma placa también vemos la otra pregunta, si son seguros. Sí, son muy seguros, normalmente tienen muy pocos efectos colaterales o contraindicaciones. Las contraindicaciones más precisas es si el paciente sufre de epilepsia, si el paciente tiene algún marcapaso cardíaco, por ejemplo, se suele no utilizar este tipo de aparatología. Y con respecto a los efectos colaterales, los que se exponen a la luz, normalmente una molestia que pueden llegar a tener es un poco de irritación en los ojos, una cosa muy suave, y lo que utilizan el CES pueden salir con un ligero dolor de cabeza, pero es una cosa ínfima, en 5 o 10 minutos desaparece, aunque la mayoría de las personas no presentan ningún tipo de molestia. En la misma placa me parece que también vemos si es fácil de usar. Sí, ya lo han visto que es muy fácil de usar. Todo va a depender, por supuesto, de la evolución que tenga el paciente. Los pacientes con depresión se puede usar esta aparatología en el término de 15, 20 días, y los pacientes de manera continuada, y los pacientes con ansiedad se suele utilizar un poco más, entre 4 a 5 semanas aproximadamente. Y por último vamos a ver la última placa, con la cual siempre nos despedimos, en donde dice: nuestro cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Me parece que esa es una frase que un poco termina encerrando todo este tipo de tratamientos que realmente hacemos, y por supuesto siempre tienen una posibilidad más de tratamiento, que es lo que tratamos de hacer para aquellas personas que son muy reacios al uso de psicofármacos. Todos sabemos que los psicofármacos tienen su connotación social, así que bueno, hay opciones de tratamiento.